Muy buenos días, les narra el profesor Johnny Martínez. Bienvenidos a este espacio que hemos titulado Grandes ciclos de conmoción en la historia, con un ensayo titulado Fronteras histórico-literarias de la película Taita Bóves, del cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. La presente investigación tiene como objetivo principal examinar las fronteras histórico-literarias de la película El Taita Bóves, del cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. Dicha película fue estrenada en el año 2007, patrocinada y financiada por la Fundación Villa del Cine. Merece especial atención que la inspiración y adaptación original para la producción de esta obra haya sido tomada del novelista venezolano Dr. Francisco Herrera Luque, autor de Bóves el Urogallo, publicada en 1972. El lector encontrará acá dos visiones, la histórica y la literaria. La primera plantea dos aproximaciones teóricas que intentan elucidar el tratamiento que hace el director con respecto al ámbito sociopolítico de la época. El pensamiento de Karl Marx será valorado y así identificar algunos elementos que nos permitan algunas demostraciones identificadas con el materialismo histórico. También dedicamos algunos segmentos a otro teórico fundamental. Se trata de Louis Althusser, solo que más orientado a la aplicación práctica del marxismo, una alteridad del pensamiento de Marx. Examinamos al filósofo mexicano José Vasconcelos, al doctor Arturo Uslar Pietri y al libertador Simón Bolívar. Este último lo analizaremos a través de un documental fundamental que nos permitirá situarnos en los prolegómenos de la independencia venezolana. No obstante, profundizaremos nuestro estudio sobre diversos aspectos e interrogantes característicos de esta producción cinematográfica venezolana, destacando, por ejemplo, la estética del lenguaje, los géneros toponímicos, las tipologías textuales llevadas a la actuación, la venganza, el resentimiento, el desprecio, etc. Invitamos a nuestro lector a que nos acompañen a esta delimitación histórico-literaria desde una perspectiva ensayística, intentando demostrar cómo se conjugan los elementos históricos y literarios. Podemos afirmar que en realidad El Taita Bóves es una película histórica. ¿Acaso lo literario no ejerce un mayor predominio en la temática del director? Respuestas a estas y otras interrogantes serán parte de nuestro análisis. Nuestro examen busca diagnosticar el qué, cómo, cuándo y dónde se imbrican los cánones de la ciencia histórica y la aventura literaria a través de la observación reflexiva. En el ámbito literario, que está más vinculado con la ficción, echaremos un vistazo a dos latinoamericanos, el maestro y genio de las letras Jorge Luis Borges y a don Ernesto Sábato, así como también al maestro de la crítica literaria, el ruso Mijaíl Batín, tratando siempre de acercarnos a las fronteras entre lo histórico y lo literario de esta extraordinaria superproducción cinematográfica. Fronteras históricas, lucha de clases o guerra entre razas. Para cualquier ciudadano que haya tenido la oportunidad de ver esta producción cinematográfica, El Taita Bóves, del cineasta venezolano Luis Alberto Lamata, 2010, es probable que lo primero que haya captado su atención sea la voz en off. ¿Hasta dónde llega tu venganza? De manera, pues, que con esta interrogante se da inicio a un intento por reconstruir un pasado caracterizado por las guerras de independencia de comienzos del siglo XIX, siendo José Tomás Bóves el personaje principal de la trama. Es el clásico ejemplo del caudillo, audaz, valiente, líder, en fin, un marinero proveniente de Asturias, con formación de piloto que se inserta en Puerto Cabello, para convertirse luego en próspero pulpero y comerciante de ganado. Acá comenzamos a ver cómo se va configurando la trama argumentativa, comenzando a develarse la proposición ideológica del autor. Al respecto, Ángel Luis Hueso, 2007, catedrático y crítico de cine de la Universidad de Barcelona, España, nos dice: se ha hecho hincapié en la vinculación que se producía entre este tipo de films y determinados planteamientos políticos contemporáneos. Nos encontraríamos aquí en una clara utilización ideológica de este tipo de interpretación histórica.
Sin embargo, uno de nuestros objetivos fundamentales es aproximarnos al límite histórico del film, y es precisamente en el primer segmento de la película cuando, en forma progresiva, se van incorporando diversos actores sociales, configurando una rica y variada estratificación social: blancos, propietarios, indios, negros, mulatos, zambos, mantuanos, etc. Para el cine histórico, la historiografía marxista fue modelando una serie de categorías que sirvieron para estructurar este discurso de la lucha de clases. Del héroe como motor de la historia por la producción, de la explotación del hombre por el hombre, de irrumpir en contra del establishment y con ello hacer la revolución. Era o fue una forma de acelerar los tiempos históricos. Aunque el pensamiento de Marx fue jalonado de tal manera que cada cual lo adoptó y aplicó de acuerdo con sus propios intereses, nos referimos a los líderes políticos que eran acechados por la premisa de los enfoques históricos concretos. Podríamos mencionar a Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, entre otros. Tan solo por nombrar algunos líderes emblemáticos. Lo interesante es que la realidad histórico-concreta de cada país bajo la concepción marxista no hizo otra cosa sino convertirse en auténtica camisa de fuerza. Para muchos críticos, regímenes totalitarios. Llama la atención cuando Bobe se convierte en la figura mesiánica, redentora, en el salvador de los pobres. ¿Acaso carecían los negros de un taita que los redimiera y los dignificara como seres humanos? El espectador probablemente dirá que era necesaria esa redención, ya que los azotes contra la negra son muestras evidentes de una violencia encarnizada. ¿Quién ordena el azote? Es un representante de la corona española. La enorme estratificación social se convierte casi que en el leitmotiv de toda la película. El vestuario puesto en escena así lo demuestra, aunque el atuendo mostrado por el actor Jubel Bielma representa a un José Tomás Bobe estrafalario, con muy mal aspecto al principio del rodaje. En la medida en que éste deja de ser un pirata, se va configurando un personaje pulcro, de buen vestir, intenta amalgamarse con los mantuanos, aunque tan solo lo que consigue es desprecio y humillación. La figura del taita representa durante todo el desarrollo de la película un clásico referente que caracteriza al caudillo hispanoamericano. Al respecto, Domingo Irwin, en el año 2006, nos dice, abro comillas, apoyándose en los comentarios analíticos de Perlmutter y estudiando la evidencia histórica conocida, concluye que el caudillismo es una expresión política que se fundamenta en las relaciones patrón-clientela, de carácter guerrero, político y personalista. Es probable que el espectador haya encontrado algunos elementos para valorar desde una perspectiva subjetiva el aspecto guerrerista y personalista que encarna José Tomás Boves, obviando el carácter político, no logrando discernir la adversidad política de lo estrictamente vinculado al político como enemigo. A posteriori, se va engranando el sincretismo religioso que se expresa en un claro elemento diferenciador. Lo representan el padre Llamosas y el gran Bulú. Acá observamos dos concepciones ontológicas representadas en el cristianismo y el animismo, dos interpretaciones de una verdad que representa Dios. Nos parece pertinente destacar en este sentido la célebre conferencia dictada por el doctor Arturo Uller Pietri en la Universidad de Salamanca, España, en 1985, en el primer Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, con motivo del 5º centenario de su nacimiento. Expresa: volvía Quetzalcóatl a cumplir la profecía. La quinta destrucción del mundo iba a comenzar. Más allá de las realidades físicas, de las armas, los caballos, el arte de la guerra y la viruela, estaba el choque de dos espíritus. La guerra de los dioses representan realidades ontológicas producto de las mezclas culturales. Es tan solo el comienzo del conflicto religioso que permeará el nuevo continente. España se cree portadora de esa ontología para blindar su imperio.
Los dioses encarnan espíritus distintos, diferentes medios, un fin. Lo religioso incorpora un ingrediente especial en la guerra racial, porque ofrece interpretaciones de realidades distintas. Eurocentrismo versus africanismo. La simbiosis cultural heredada del proceso de conquista es el antecedente más esclarecedor para poder comprender la gesta emancipadora. Aunque a algunos desentone, nos parece importante traer a colación la tesis del insigne Laureano Vallenilla Lanz, quien afirma en la introducción de su reputada obra Cesarismo Democrático, publicada en 1925, lo siguiente: fue una guerra civil. En efecto, no hubo una guerra directa contra España, ni una invasión guerrerista, no hubo un conflicto bélico de naciones como tal. Y acá encaja muy bien el papel protagónico de José Tomás Bove. Por lo siguiente, llegó a ser tan querido el Taita Boves en el seno de los llaneros que superó con creces al lancero José Antonio Páez. ¿Qué hizo ser merecedor al Taita Boves para convertirse en gran líder de los negros? ¿Acaso una predestinación provincial que lo coloca más allá del bien y del mal? ¿Qué circunstancias llevan a que en el film El Taita Boves la voz en off se pregunta: ¿y tú, padre Llamosas, al final qué fue para ti? ¿Santo o demonio? La religión es una especie de estructura cósmica que ejerce un absoluto control sobre las razas. Dependiendo del grado evolutivo que haya tenido una determinada sociedad y o civilización, para reforzar este acerto, tan solo daremos unas pinceladas a lo que nos dice el filósofo mexicano José Vasconcelos en su obra La raza cósmica, 1948, expresa, abro comillas: comienza a advertirse este mandato de la historia en esa abundancia de amor que permitió a los españoles crear una raza con el indio y con el negro, y el ejemplo de los misioneros que pusieron al indio en condiciones de penetrar en la nueva etapa, la etapa del mundo uno. Cierro comillas. La tesis de José Vasconcelos representa un esfuerzo por superar las interpretaciones que hasta la primera edición de su obra, 1948, se tenía acerca de la fusión de ambas razas, el europeo y sajón con la raza latina, un mestizaje producto de la expansión de los estados imperiales, el rey como máxima figura de la monarquía y la iglesia como brazo ejecutor del adoctrinamiento. Serán los misioneros los impulsores de tan ardua labor. Ahora bien, invitamos al espectador a centrar la atención en dos expresiones claves que expresa el Taita Boves, muy bien dramatizadas por el actor Jubel Bielma, que protagoniza al Taita Boves. Dice: ¡abran el nombre de Dios y del rey! ¡No soy Boves! Soy la lengua del rey, pero también la espada de Dios. Y en nombre de Dios me cago en la inmunidad de las iglesias. Tomado film El Taita Boves 2010. Muy elocuente y a tono con la tesis vasconceliana que refiere a los estados imperiales el carácter expansionista y conquistador, consolidando la simbiosis racial. Dos oleadas de conquistadores, los sajones y los españoles, representan ambos la síntesis de las disputas entre ingleses, españoles, holandeses y franceses. Por lo visto, la herencia cultural y el mestizaje se mantendrá intacto durante la gesta emancipadora. Aunque también paradójico, el Taita Boves por momentos entra en profundas contradicciones. Es menester recalcar que acá el director del film puede en forma libre tomarse ciertas atribuciones. Intuimos algunos dislates psiquiátricos del personaje principal, que por ahora simplemente mostramos, porque será parte del análisis que haremos en el segundo capítulo y está orientado a la frontera literaria. Un personaje histórico clave en este film será sin duda alguna Pedro Sarasa, su compadre, que terminará dándole muerte al mismísimo Taita. Consideramos pertinente recalcar que Venezuela está en plena efervescencia independentista. Somos colonia y aún no gozamos de instituciones con carácter nacional. Pero veamos cómo Bolívar interpreta la realidad sociopolítica del momento cuando se ha perdido la Segunda República, y lo haremos a través de un documento poco estudiado por ser de reciente hallazgo en la República del Ecuador, 1996, por Amílcar Varela. Nos referimos al siguiente fragmento. De 15 a 20 millones de habitantes,
que se hallan esparcidos en este gran continente de naciones indígenas, africanas, españolas y razas cruzadas, la menor parte es ciertamente de blancos, pero también es cierto que ésta posee cualidades intelectuales. Cierro comillas. De lo antes expuesto debemos decir que para Bolívar no fue nada sencillo organizar un ejército de patriotas por la heterogénea composición racial. Pensamos que el vasto continente americano se convirtió en un gran laboratorio que fusionó diversas oleadas de migraciones provenientes sobre todo de Europa y África, y fue creando esa especie mixta, extraña, a la que por cierto el mismo Bolívar denomina especie intermedia. El papel del blanco es determinante dentro de la estructura social de la época. Hace poco hicimos mención al papel estelar desarrollado por el llanero y lancero Pedro Saraza, por su condición de caudillo y por la fama ganada al frente del escuadrón Rompelíneas. De manera que no es aventurado pensar que durante aquellos episodios suscitados entre 1812 y 1814, alguien preguntase: ¿acaso era la hora o época de los caudillos? Para concluir este segmento, haremos algunas consideraciones que bien nos parece importante precisar. Nos referimos, pues, en primer orden a la proposición ideológica del director del film. Y es que a priori un espectador cualquiera pudiera valorar de pronto que hay una marcada tendencia a considerar la dirección fílmica cargada de elementos de la clásica lucha de clases. Quizás por los adjetivos empleados a las tipologías humanas. Acá nos parece que debemos ser cuidadosos a la hora de juzgar, sobre todo por la adaptación original, que el mismo Luis Alberto Lamata ha considerado en la obra del doctor Francisco Herrera Luque, Boves el Uruguayo, el motivo de su inspiración. También debemos precisar que la condición de psiquiatra y narrador en Comento aborda un amplio espectro de géneros raciales desde una perspectiva psicológica, en donde las conductas demuestran diversas variantes patológicas. Ahora bien, ¿acaso es lo mismo interpretar un film a priori por el simple uso de las taxonomías sociales? Supongamos, por ejemplo, que hubiese habido un proyecto económico que transformara la estructura económica del país y que la lucha de clases hubiese permitido una transformación económico-social. De pronto, y solo así, pero es cuestión de una conciencia subjetiva, y allí el espectador proyecta su pensamiento. Pero consideramos que más adelante, cuando abordemos la frontera literaria, quedará más clara la idea. Por ello quisimos valorar dónde comienza y dónde terminan las fronteras histórico y literarias. Pero volviendo al punto álgido que nos interesa de esta producción venezolana, cabe subrayar que hay un claro dominio en casi todas las escenas de la violencia política. Lo económico queda relegado a un segundo plano. Por lo tanto, el materialismo histórico, entiéndase este como teoría económica, no es a nuestro juicio el nudo gordiano que desencadena unas cuantas guerras, para no decir todas, así como la Junta Patriótica es pocas veces mencionada a pesar de que es el gran acontecimiento del momento. Es natural y es creación libre del director. Además, el taita es Boves y Boves es el protagonista. Ahora bien, es hora de pasar a examinar el conflicto racial que alertamos está más en consonancia con lo que buscamos, principalmente porque Bolívar, Vasconcelos y Uslar orientan reflexiones filosóficas y cosmogónicas para interpretar la realidad latinoamericana desde diversas aristas, con pensamientos que por momentos sincronizan e intentan discernir la esencia del ser latinoamericano. Un poco lo que plantea el doctor Enrique Dussel en esta nueva corriente filosófica que se ha desarrollado por todo el mundo y que tiene que ver con rescatar la identidad latinoamericana. Hay una mezcla de las dos cosas, materialismo histórico y odio racial. Gran parte del film está estructurado e inspirado en una historia. Por lo tanto, los elementos de ficción son literarios y los acontecimientos históricos están documentados. La distinción más sobresaliente que aporta Herrera Luque en 1972 es la de caudillo equiparable a la de taita. En Boves el Uruguayo, la expresión caudillo tiende a configurarse polisémica y es por el carácter casi heroico que otorga el autor. Inclusive la expresión taita, que denota padre,
lo convierte en una figura mesiánica. Fronteras literarias, ficción literaria o realidad histórica. Cuando lo inverosímil y lo verosímil se conjugan. La influencia de la literatura en la cinematografía es de vieja data. Basta con una panorámica de las grandes superproducciones hollywoodenses que han llevado auténticos clásicos de la literatura novelada. Por ahora tan solo haremos mención a los que consideramos paradigmáticos. Para ilustrar un poco, hemos optado por mencionar los siguientes: Espartaco, 1960, El Patriota, 2000, La lista de Schindler, 1993, Ben-Hur, 1959, y para el caso venezolano las películas que nos parecen referenciales: Miranda regresa, 2007, Jericó, 1991, Libertador, 2014. Ahora bien, la mayoría de estas superproducciones han centrado su interés en destacados personajes históricos y muchos de los éxitos que se han graneado ha sido por fundamentar sus guiones en novelas históricas o literarias, libros y autobiografías, lo cual permite al director guionista articular la trama argumentativa y componer las escenas dramáticas. El director que ocupa nuestro interés en este ensayo es Luis Alberto Lamata, 2010. Dice: prefiero que no se hable de una película histórica. No quisimos echar un cuento de una manera divulgativa. Cierro comillas. Consideramos que por tratarse de la figura de un antihéroe, convertido ahora en héroe a través de la novela y proyectada luego en el film, resultará innegable la huella histórica. Llama la atención cómo inicia el film, la disertación que se hace con la voz en off. Una escena en blanco y negro deja mostrar al taita alanceado en medio de la sabana que lo vio cabalgar. Se fue tu taita, Eulogio, el que te hizo gente. Y así se van incorporando diversos personajes que lo acompañan hasta el final. ¿Por qué en esta disertación el director sintetiza las escenas más relevantes, mostrando al espectador prácticamente el desenlace de la película? ¿Será acaso una reflexión para dejar un aura de expectación y suspenso? No es la primera vez que ocurre este tipo de creación o imaginación fílmica. El maestro Ernesto Sábato, 1948, con su obra clásica titulada El túnel, rompía a mediados del siglo pasado con la tradicional forma de escribir literatura. Decimos esto porque el lector ya no debía leer toda la obra para conocer el desenlace, sino que en el primer párrafo ya el lector sabía la respuesta. Así comienza: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Fijémonos en la genialidad del novelista, que impacta de entrada al lector. Comienza por el final la pesquisa policial. Algo parecido se hace en el film El Taita Bóves, de manera que comenzamos a ver cómo lo literario comienza a articular las composiciones dramáticas. Así nos acercamos a la ficción. Aclaramos lo siguiente: el concepto de ficción en la tradición occidental está muy ligado al concepto de mímesis, desarrollado en la Grecia clásica. En las obras de Platón, quien consideraba las obras poéticas como imitaciones de los objetos reales, que a su vez eran imitaciones de las ideas puras, y sobre todo en la poética de Aristóteles, en la que el concepto de mímesis juega un papel esencial. Para Aristóteles, todas las obras literarias copian a la realidad, de acuerdo con el principio de la verosimilitud. Lo que diferencia a la literatura de la historia es que en esta copia las cosas que han sucedido y aquellas las que podrían suceder. Ángel vengador nacido de vientre blanco, blanco asesino de blancos, son tan solo algunos extractos de la película. Ahora bien, veamos cómo concibe la ficción posiblemente el más grande escritor de habla hispana del siglo XX. Nos referimos al maestro Jorge Luis Borges, 1945. Argumenta: más razonable, más inecto, más haragán, he preferido la escritura sobre libros imaginarios. Estas son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,
y el examen de la obra de Herbert Quine. La imaginación es la estrategia más importante en la filosofía borgiana. Tron, por ejemplo, es un universo imaginario. Uqbar, una región geográfica de Irak. Y Orbis Tertius son un conjunto de recopilaciones secretas y benévolas, una especie de escuela para la crítica literaria. En definitiva, el arte de este genio de la literatura es narrar con símbolos. Por ello nos pareció pertinente traer a colación su método, porque nos sirve para hurgar en los metamensajes del film que examinamos. Y es que precisamente la aparición del niño en escena pregunta: ¿por qué los echan? Por pecadores. ¿Y qué pasó con el paraíso? Lo cerraron entre la iglesia y los ricos. Perdieron la llave. Un ángel pintado de rojo es una simbología. Es la representación a través del arte que expresa un ángel vengador. La imaginación en la creación fílmica es de libre inspiración y por momentos puede salirse del guión original. Hemos visto hasta ahora, tanto en Sábato como en Borges, cómo la estructura y la composición literaria pueden ayudar al cineasta a la dirección del film. La realidad histórica es antípoda de la ficción literaria, porque trabaja con las fuentes. Los hechos históricos o acontecimientos son interpretaciones de la realidad. La verdad como tal no existe, tan solo existen interpretaciones. En el nacimiento de la tragedia del genio de rock en Prusia, Friedrich Nietzsche, 1872, durante la Guerra Franco-Prusiana Alemana de 1872, fue sacudido por enormes preocupaciones espirituales que lo llevan a preguntarse por la raza perfecta. Se refiere desde luego a la grandeza de los griegos, pero va más allá de la cultura apolínea y dionisiaca. Se propone hurgar el germen de lo trágico en la cultura más avanzada. ¿Cómo lo hace? A través del arte y de la música. La verdad está solo en la creación, un genio definitivamente. El tiempo y el espacio son inseparables en todo el film histórico. Por ejemplo, las locaciones en el Taita Boves permiten rastrear cómo la geografía regional capta la huella del personaje principal, destacando Puerto Cabello, Valencia, Calabozo, lugar de confinamiento, Guayabal, Caracas, es decir, los lugares más frecuentados y que sirvieron de escenario para la ambientación de la película. Los personajes constituyen otro elemento importante y se insertan en una dualidad histórica y literaria, más aún cuando se trata de una adaptación cinematográfica. Pueden ser reales o ficticios, quizás una convergencia de ambos, de manera que acá los diferenciamos. La figura de José Tomás Boves es representada como una persona excéntrica por momentos. Adquiere rasgos emocionales en situaciones adversas. Sin embargo, hemos preferido el perfil clínico del propio psiquiatra Dr. Francisco Herrera Luque. La historia clínica. Abro comillas. Temperamentalmente es un atleta que por su explosividad, reacciones en cortocircuito, violencia criminal y monstruosa, embriaguez aguda y patológica, parecen corresponder a la desviación epileptoide, anormal o psicopática. Si observamos la película, y muy especialmente nos enfocamos en los gestos, el carácter histriónico interpretado magistralmente por Hubert Bielma, está asociado con un tipo de patología clínica que está muy bien desarrollada en la novela de Boves el Uruguayo. No olvidemos que es una adaptación y o inspirada libremente en el destacado novelista ya mencionado. Vale la pena subrayar que se trata de un personaje muy similar inserto en la realidad histórica. La interpretación que hace la actriz venezolana Gledys Ibarra sobre María Trinidad entra en el género de la ficción. Existió, pero con otro nombre. Veamos pues qué nos dice Francisco Herrera Luque al respecto. María Trinidad Bolívar existió, aunque con otro nombre. Tan solo sabemos que tenía tal apellido, que tuvo un hijo de Boves llamado José Trinidad Bolívar y que fue asesinada por las turbas durante el asedio de Valencia. Aunque el director centra una gran importancia de la venganza en la infidelidad de María Trinidad, es objetable que los acontecimientos hayan sido
tal o cual manera. Y así se proyecta el film. Acá, por ejemplo, hay una mezcla, una fusión de lo real histórico con la ficción. Remigio también es un personaje de ficción que encarna una venganza recíproca con Boves. Uno de los maestros más importantes novelistas venezolanos del siglo XX, nos referimos al maestro del criollismo y regionalismo don Rómulo Gallegos, con su archiconocida obra Doña Bárbara, publicada en febrero de 1929 por la editorial Araluces, fundamenta su temática en una crítica de ficción al régimen de Juan Vicente Gómez, contrastando civilización versus barbarie. Lo más importante que logra articular son los personajes, una manera de narrar extraordinaria, al punto que la actriz mexicana María Félix, que protagoniza a Doña Bárbara, lo hace con un arrebato de sensualidad y pasión sin desperdicio. Forma parte del drama que por instantes se sale del guión para cautivar al espectador. Muy similar ocurre con Gladys Ibarra, que representa a la clásica mulata insaciable, y el catire Boves, su amante predilecto. Visto esto, echaremos un vistazo a las concepciones teóricas de Mikhail Bakhtin, quien fue un crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje, nacido en la Unión Soviética, y que para 1965 trastoca los pilares de la literatura universal al diagnosticar un problema que, según él, presenta la obra de Ana Karenina del célebre León Tolstoy, 1963. Convirtiéndose a Ana Karenina en una gran metáfora contra la aristocracia rusa. Pero lo más importante de este clásico literario es cómo fue llevado tantas veces a la pantalla, desde que Greta Garbo, 1935, representó a Ana Karenina, hasta la última producción dirigida por el británico Joe Bray, 2012, en la que, por cierto, juega con una especie de arquitectura imaginaria, en donde la ficción se orienta por derroteros con cariz de probabilidad. Las producciones fílmicas estadounidenses y europeas se diferencian de los guionistas latinoamericanos, ya que trabajan con la poética aristotélica de los 3 actos, que son segmentadas sistemáticamente y les ha granjeado enorme reputación en festivales internacionales. Uno de los aspectos que nos hemos propuesto elucidar en el presente ensayo es el siguiente: ¿por qué el taita Boves es mostrado como un sanguinario? Porque la ficción y la realidad histórica de la época así lo demuestra. ¿Por qué un ángel vengador? Porque las circunstancias del momento histórico lo llevaron a ser despreciado, azotado, vejado, humillado, etc. Cuando el director de este film nos dice, es una versión libre, aunque con adaptación del guión original de Francisco Herrera Luque, con la voz en off femenina, narrando y mostrando un color sepia que representa al taita como sinónimo de maldad, de salvajismo, de barbarie, se pasa luego a un color rojo intenso, chillón, que muestra la masacre en la casa de los mantuanos. Lo hace a través de la dialéctica, bajo la retórica de que ustedes los negros son esclavos por culpa de los blancos. Es una reflexión a futuro para los espectadores. La dirección cinematográfica venezolana ha subestimado el papel de la música. Es quizás una de las grandes debilidades que ha marcado la historia del cine venezolano. Robert Hernández, 2010, periodista dedicado a investigar el aspecto musical del cine venezolano, afirma: la música es el alma de la película. Centrándonos en el tema que nos ocupa, que es la ficción en el film, consideramos que las escenas y locaciones por donde transita el taita, además de ser protagonista de ficciones heroicas, debió estar acompañada de una banda musical épica, reafirmando el carácter de ángel vengador, una especie de mesías predestinado por la providencia. Hay 2 escenas donde se contrasta la música: el baile donde se emborracha el taita y la otra cuando festeja con los negros, música clásica, música criolla. Lo ficcional y lo histórico es acompañado con una música sacrosanta que, a nuestro juicio y a nuestro modo de ver, no encaja con la esencia de la película. Es una opinión personal. La estética del lenguaje de ficción predomina sobre lo histórico. Como ya lo hemos mencionado en segmentos anteriores, el director puede jugar con los elementos que se van incorporando en forma progresiva. Veamos la concepción que con respecto a la estética del lenguaje tiene Noam Chomsky.
Todos poseemos un dispositivo de adquisición del lenguaje en nuestro cerebro. Empero, sus formulaciones teóricas han sido seriamente cuestionadas por no contar con un tipo de sustento empírico. Al parecer, uno de los grandes aportes de Chomsky es el carácter de un lenguaje innato, es decir, biológico. Empero, al lenguaje cinematográfico trasciende esta dimensión de Chomsky, porque se asocia con una narratología, con una estética, lenguaje y montaje, es decir, un corpus que recrea ambientes en tiempos y espacios. Hemos venido sosteniendo en este segmento la noción de ficción como imaginario que puede trascender un poco más allá de lo que aspira a ver un espectador. ¿Acaso no nos ha ocurrido que el desenlace de un film sería de una manera y de pronto el director nos sorprende? ¿Por qué nos suele ocurrir esto? Hace poco el lingüista Chomsky nos dio la pista. Resulta que según este pensador, palabras más, palabras menos, hay una predisposición en nuestra estructura cerebral que es innata, es decir, biológica. Pero contrastemos este acerto con el ingeniero francés Eumont Jacques, 1963, que se ha dedicado a estudiar la estética del cine y otorga enormes créditos a la ficción. Su disertación al respecto es contundente. Lo propio del film de ficción es representar algo imaginario, una historia. Si se descompone el proceso, se puede ver que el cine de ficción consiste en una doble representación. El decorado y los actores interpretan una situación que es la ficción, la historia contada. Poco a poco hemos visto cómo ese nudo gordiano entre lo verosímil y lo inverosímil va modelando una estructura fílmica que debe articular todos sus componentes en función de una estética fílmica: vestuario, sonido, personajes, montajes, guión, etc. Si hiciéramos una inferencia y lográramos imbricar la concepción de Eumont con el film Taita Bóves, pudiéramos hacer la siguiente interrogante: ¿cómo articula estructuralmente Luis Alberto Lamata el film Taita Bóves? ¿Es posible diagnosticar algunos elementos de Eumont en el film Taita Bóves? Ahora bien, dejemos que sea el mismo director que nos responda, expresa. Se utilizan muchos anacronismos para que la historia no se alejara tanto del mundo contemporáneo y del lector contemporáneo. Yo decidí por un camino parecido, salvo que siempre utilicé palabras que pudieran haberse usado en la época. Al referirse a la novela de Bóves, El Uruguayo, argumenta que existen muchos anacronismos, pues claro, no predomina la sincronía y mucho menos el relato histórico cronologista. Ya con este acerto, el director venezolano se aleja de Eumont Jacques. Acá, por ejemplo, se completa la estructura de la película bajo la premisa de lo ficcional. Cuando no poseemos elementos de tiempo y espacio y carecemos de fuentes escritas, ¿a qué acudimos? A la ficción. Por ello es tan importante el argumento que se esgrime en palabras del director. Dice: las interrogantes tomadas sobre el lenguaje corporal fueron complicadas de responder debido a la inexistencia de documentos escritos que pudieran hacer alguna descripción. Cineforo Celar 2010. El director per se pasa a ser no solo un creador visual, sino que también le corresponde ser creador sonido. Es decir, ante la ausencia de algunos elementos debe suplirlos, configurando una estructura fílmica integral, holística, de manera que proyecte lo más parecido a la realidad histórica. Un personaje de ficción muy cercano al Taita Bóves será Juan Palacios, el Gran Bulú, que encarna el sincretismo religioso animista. Predice a través de la lectura de un tabaco, que el Taita estaba predestinado a liderar a los negros y que también era una misión encomendada por los espíritus. Se convierte Juan Palacios casi que en el consejero permanente, el tutor profético que anticipa lo bueno y también lo malo, de tal manera que la actuación de Luis Abreu, además de magistral, genera las grandes incógnitas acerca del porvenir del caudillo asturiano. En este sentido, es importante destacar que Howard Zinn, un extraordinario investigador e historiador estadounidense, en una obra maravillosa titulada
La otra historia de los Estados Unidos hace referencia a ese proceso de colonización y conquista y lo describe de una manera magistral, como salvaje, con una trata inhumana y cruel con respecto a los negros que van a ser traídos de África y comercializados en el Nuevo Mundo. Todo vacío que acontece en una dirección fílmica debe ser llenado con algún elemento inverosímil. A fin de cuentas, la verdad es tan solo una interpretación de la realidad. Para concluir, tan solo diremos que han sido muchas las adaptaciones que se han hecho de la historia verosímil y de la literatura inverosímil. Tan solo mencionaremos algunas. Espartaco en 1961, director Stanley Kubrick. Doctor Zhivago, 1966, director David Lean. Lawrence de Arabia, 1962, director David Lean. El discurso del rey, 2010, director Tom Harper. El pianista, 2002, director Roman Polanski. Estas son una muestra de tan solo algunas superproducciones de géneros históricos realistas. Ahora veamos la selección que hemos considerado como adaptaciones de novelas literarias. Ana Karenina, 1935, director Clarence Brown. Muerte en Venecia, 1971, adaptación de la novela de Thomas Mann, director Luciano Visconti. La fiesta del chivo, 2005, director Luis Llosa. Si observamos bien, el boom de películas históricas y de otras inspiradas en clásicos de la literatura universal nos remite a valorar a la concepción de Henry Bergson, que de manera magistral escribe en su libro Matter and Memory, 1906. El auge de la teoría cinematográfica estaba naciendo como un nuevo medio de comunicación. En efecto, el cine revolucionó el mundo del entretenimiento, de acercarnos en tiempo real al pasado y también al futuro, de reconstruir acontecimientos, fenómenos, procesos, en definitiva, una nueva manera de ver el mundo. Por ello, Bergson hace énfasis en las nuevas formas de pensar sobre el movimiento e incorpora dos términos: imagen-movimiento e imagen-tiempo. Aunque Bergson rechazaba el cine como algo que se tenía en mente, y lo dice en otro ensayo, La ilusión cinematográfica, 1906, pero la concepción de Bergson se estrella ante la crítica demoledora de Gilles Deleuze, que propone un revisionismo del enfoque de Bergson, simbolizado con la semiótica. Una concepción similar mencionamos en segmentos anteriores cuando citamos a Noam Chomsky, que condiciona la tesis de la predisposición cerebral, condición innata biológica. Desde principio al fin, la monja con atuendo blanco acompaña al taita en todas las escenas. Predomina lo metafísico. Ella está y no está. Acá observamos un claro elemento ficcional que es la creación innata del director. Es esa ilusión cinematográfica de la que nos habla Bergson y también Gilles Deleuze. Por ello, las fronteras históricas están presentes y también las literarias. Es el cine definitivamente una obra de arte. Muchas gracias. Ya para concluir este ensayo, he decidido en mis consideraciones finales hacer las siguientes reflexiones. Y es que las reiteradas adjetivaciones empleadas nos transportan casi que de manera inmediata a destacar que estamos en presencia de un film histórico, épico, que narra una etapa crucial del proceso emancipador de Venezuela, que está marcada por una lucha de clases sociales, con predominio del control político en favor de patriotas y realistas. El caudillo se convierte acá en el fenómeno más llamativo, ya que el liderazgo personalista es visto como sendero en pro de la liberación. Y esto es precisamente lo que hace el Taita Bóves. Los marxistas entenderían acá los hombres son los protagonistas de la historia. Todo proceso debe acelerar los tiempos históricos y derribar el edificio burgués para el nacimiento de una nueva clase social. No obstante, en el film se observan ciertos elementos ideológicos que de pronto pudieran hacer pensar que hay una proposición ideológica preconcebida. Sin embargo, hay un predominio de lo coyuntural sobre lo estructural. Por ello dejo que sea el mismo lector que valore la esencia de las diversas escenas de la producción cinematográfica. Otro elemento que consideré fundamental en el presente ensayo está relacionado con la guerra o pugna racial, sobre todo por el
parto que se da al inicio de la escena del film, aunado a la gran composición mestiza producto de esa fusión entre americanos, africanos y europeos. Lo abordé como herencia cultural para enmarcar la película en una visión filosófica, historiográfica, distinta al materialismo histórico. Por ello opté por la interrogante lucha de clases o guerra racial, para que fuese el lector quien valorara de acuerdo con su percepción el enfoque que más le aproxima a la intencionalidad del director. Los grandes acontecimientos históricos han sido llevados de muchas maneras a la gran pantalla, algunos con gran éxito, otros signados por el fracaso. El caso concreto de la película que analizamos me deja la impresión que el director logra salir airoso, a pesar de que el guión original es trastocado y por momentos llevado casi que a la fantasía. Un segundo aspecto que me pareció medular es el relacionado con la literatura, en donde lo ficcional se convierte, a mi manera de ver, en esa frontera que bordea lo verosímil y lo inverosímil, que está allí casi que en la línea divisoria. Extrapolé 3 clásicos literarios, Borges, Sábato, Tolstoy, para comprender cómo operan las composiciones dramáticas, semióticas, lingüísticas, música, vestuario, etc. Al punto que el mismo Deleuze Gilles afirma que todo feeling es una ficción, de manera que allí se confirma por qué existen fronteras entre lo histórico y lo literario. Con la culminación del presente ensayo dejamos abierta la reflexión, la crítica y el debate, sin esquematismo reduccionista. Muchas gracias.